Hermanos, ¿de verdad si quieres ser un vaso nuevo? Bueno, pues vamos a atender a la palabra de Dios. Es la que viene a quebrantar nuestra vida, nuestro ser. Y hermanos, con el único propósito de que Él se lleve la gloria, la honra y la alabanza, y que Él ha de cumplir lo que ha determinado hacer con cada uno de nosotros. Y pues vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Los invito, hermanos, vamos a tomar nuevamente Romanos, capítulo 8, versículo 13, con la ayuda del Señor. Romanos 8, 13, con la ayuda del Señor. Vamos a ir buscando las citas un poco más rápido para que el tiempo se nos va, hermanos. Colosenses 3, 5 también, Romanos 8, 13 y Colosenses 3, 5, con la ayuda del Señor. ¿Ya tienen Romanos 8, 13? Dice, la letra dice, hermanos, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Colosenses 3, 5 dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Oramos. Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús nos acercamos delante de ti para darte gracias, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. Que en esta hora, Padre, que tu Espíritu Santo venga a obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, eterno Dios, y así poder recibir tu palabra como debe de ser, Señor, y darle el valor que merece, Padre, y que debe de tener y que tiene, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder entender y comprenderla, Padre, y tú habla a cada vida, a cada corazón. En tus manos la vida de tu pueblo, en tus manos mi vida, Padre. Señor, muchas gracias porque nos sigues hablando, Padre, nos sigues enseñando, Señor, y eterno Dios, y en esta hora lo seguirás haciendo. Sé, Dios, que tú has de obrar y que estás obrando. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Si recordarán, estamos viendo este medio de santificación individual. De verdad, hermanos, mi intención no es aparentemente como que lo mismo. Es algo muy importante este tema de la mortificación, hermanos, del pecado. Y este es un deber, hermanos, que tenemos y que lo vemos en Romanos 8:13 y en Colosenses 3:5. De verdad es muy, muy importante y qué bueno que usted lo tome así, hermanos, y lo considere, porque estamos viendo este medio en nuestra santificación progresiva. En esta tierra, hermanos, tenemos que santificarnos y ya leímos Romanos 8:13. Y hermanos, la vez pasada veíamos que le hicimos unas preguntas al texto y decíamos que ¿quién a San Pablo les dice que tiene que hacer morir las obras de la carne? ¿A todas las personas? No, solamente a los cristianos, a los que han aceptado a Cristo. ¿Y en qué consiste ese deber? ¿Y en qué consiste ese deber de hacer morir las obras de la carne, el mortificar las obras de la carne? ¿En qué consiste ese deber, hermanos? Se recordarán que veíamos la figura de que usaban el apóstol, hermanos, de como un asesinato, el enseñarnos que así deberíamos de hacer con el pecado. Es eliminar ese poder, hermanos, que permite al pecado actuar a través de nuestro cuerpo. ¿Qué medios tenemos para llevarlo a cabo? San Pablo nos dice que es, hermanos, por el Espíritu Santo. Y San Pablo no esperaba, hermanos, que lo lleváramos a cabo con nuestras propias fuerzas, porque podríamos, no se podría. ¿Cuál es el resultado que tendríamos al hacer cumplir este deber de mortificar el pecado? Nos dice nuestro texto que si vivieres, dice, hermanos, que tendríamos que vida, viviréis, dice el texto. El cristiano, hermanos, puede hacer esto. Y hermanos, esta es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque el que usted, hermanos, haga morir lo terrenal, es el resultado de un corazón regenerado. Veíamos que si nosotros mortificamos el pecado, esto no nos lleva a que, entonces voy a tener la salvación. No es así. Si usted mortifica el pecado, si usted mata el pecado, hermanos, hace morir lo terrenal, ese es un resultado de un corazón que ha sido regenerado.
Todo corazón que ha sido regenerado tiene que estar mortificando el pecado. Y si no lo está haciendo así, es porque no ha sido regenerado. Hoy vamos a ver por qué debo mortificar el pecado. ¿Por qué lo debo de mortificar? Hermanos, hay una urgencia de este deber de mortificar el pecado. Y vamos a ver 3 puntos si nos da el tiempo, hermanos. 1, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. Por la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el otro punto, si no mortificamos el pecado, tendremos un triste y penoso resultado. Y vamos a iniciar con el 1, por la presencia del pecado que aún mora en nosotros. Y este es, hermanos, si hemos escuchado que nos habla de que hay un pecado remanente. Y la Biblia enseña, hermanos, que el pecado mora en el creyente. Y alguien podría decir, no, yo no creo eso, yo he sido librado del pecado, yo he sido regenerado. No entiendo eso de que todavía tengo pecado. Pues, hermanos, la Biblia enseña que hemos sido liberados del pecado, sí, que hemos sido regenerados y que el Espíritu Santo, hermanos, nos ha dado una nueva naturaleza. Pero aún el creyente, hermano, aún así, el pecado está en usted. El pecado está ahí. Por eso es que en 1 de Juan 1, 5 al 9, hermanos, puede buscarlo con la ayuda del Señor. Primera de San Juan 1, 5 al 9, yo voy a dar lectura, hermanos, y dice: y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. El 6, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, aquí, hermanos, cuando dice andamos en tinieblas, andar en tinieblas es vivir en la práctica continua del pecado. Y nos dice, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, ¿se da cuenta que aún el creyente tiene la necesidad de limpiarse constantemente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Porque el pecado todavía mora en Él. Y nos sigue diciendo, hermanos, en el 8, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Alguien podría decir, yo no tengo pecado, serán otros, yo ando bien, yo no peco. Pero dice el apóstol, hermano San Juan, que si usted dice eso, se está engañando a usted mismo. O alguien de aquí pueda decir, yo no tengo ningún pecado ya. No hay verdad en usted si dice eso. Pero, hermanos, le damos gracias a Dios porque nos da una salida. En el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Qué nos da a entender esto? Que en el corazón del creyente todavía mora el pecado. Por eso es que estamos viendo este punto. ¿Por qué debo mortificar el pecado? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pues porque hay presencia de pecado que aún mora en nosotros. En el corazón del creyente todavía mora el pecado. Y Gálatas, hermanos, 5, 22 al 24, nos dice que es lo que el Espíritu Santo, hermanos, implanta en el corazón del creyente desde el momento que nosotros, el Señor transformó nuestra vida. Y usted se sabe este texto, que más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Porque los que son de Cristo, y fíjese ahí, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Lo que el apóstol dice, que los que somos de Cristo este está en tiempo pasado, una separación, hermanos, radical del dominio del pecado y de sus afectos, de sus pasiones. Nos dice que han sido crucificados juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y esto es verdad, pero falta algo, hermanos. Vemos que este texto de Gálatas 5, 22 al 24, esta declaración, hermanos, se encuentra en medio de otros 2 puntos que nos habla el apóstol.
De Gálatas 5, 22, 24, podemos ver en Gálatas 5, 16, ahí usted busca en su Biblia, 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Aquí, hermanos, unos textos antes, San Pablo está diciendo que el creyente ha crucificado la carne y sus deseos, pero eso ya no quiere decir que no tiene deseos pecaminosos. Lo que quiere decir es que ya su deseo pecaminoso ya no lo gobiernan a usted, ya no lo gobiernan. Pero esos deseos de la carne, hermanos, batallan con el Espíritu. Y después de haber hecho, hermanos, dicho esto, los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne. Ahora dice ahí en Gálatas 5, hermanos, pero en el 25 y 26, puede leer usted, si vivimos en el Espíritu, andamos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. Hermanos, este texto también podemos verlo y nos recuerda muchas cosas a nuestra vida, porque cuando usted termina ahorita el culto, llega a su casa, o cuando ya llega y se va a ir a la cama, ¿no le llega a pasar que empieza a recordar la lucha que tuvo durante el día? Tal vez con la irritabilidad, tal vez con las palabras que no tuvo que haber dicho y las dijo. Se airó. Hermanos, ¿y de dónde proviene todo eso? ¿De dónde proviene? Pues del pecado que aún mora en nosotros. El pecado remanente, hermanos, que de verdad no es simplemente un concepto teológico esto. El pecado remanente, hermanos, es una realidad. Es una realidad y que está, hermanos, en todo creyente. Ahí está el pecado en todo creyente. Y es cierto que tenemos que tomar muy en cuenta, el pecado ya no es nuestro rey. Ya no lo es. Eso tiene que tomarlo en cuenta usted. Ya no es nuestro rey, pero aún mora en el corazón de hermanos. Aún está ahí. Y es que, hermanos, si usted ha leído la Biblia, si busca, en ninguna parte de la Biblia nos dice que el cristiano ya no tiene problemas con el pecado en esta tierra. El cristiano tiene problemas. Por eso el apóstol San Pablo dijo ahí en 1 Corintios 11:1, fíjese lo que él habla, hermanos. Y lo que él dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hermanos, está por demás de preguntarle, ¿usted sabe quién fue San Pablo? ¿Se da cuenta quién fue San Pablo, hermanos? Y él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero hermanos, el mismo San Pablo escribe en Romanos 7, en el 7, 16 al 23, y este es un texto que también hemos leído, dice que si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que yo no obro aquello, sino el pecado mora en mí, y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, yo no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Del pecado que está en mis miembros. El apóstol escribió esto, hermanos, y nos está hablando de la experiencia como cristiano y el pecado, hermanos, que mora en el creyente. Es más, hermanos, la Biblia enseña, hermanos, que el pecado está activo en el creyente. No solo mora, sino está activo. Y de verdad es un gran problema, hermanos. Porque muchos llegan a pensar que el pecado mora en ellos y dicen, sí, pero ya está desactivado, eso ya conmigo no me afecta, no pasa nada. No, el pecado no solamente mora, sino que está activo. Gálatas 5:17, hermanos, la misma cita que dimos al principio, nos enseña que el pecado mora en nosotros y también nos enseña
que está activo. Y por eso nosotros debemos estar apercibidos, hermanos. Porque en Gálatas 5:17 dice, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En el texto griego, hermanos, dice, porque el deseo intenso de la carne es contra el espíritu. Vemos que San Pablo no dice que el pecado está en nosotros, tranquilamente ahí morando junto al espíritu, hermanos, que mora en nosotros. No están los dos ahí tranquilos. El deseo intenso de la carne, hermanos, todo el tiempo está luchando contra el espíritu. Y es lo mismo que nos dice en Romanos 7:23, el texto que di lectura. Mas veo otra ley en mis miembros. ¿Está sin hacer nada, hermanos? Ahí está sin hacer nada. Dice que se revela, y hermanos, y está hablando de un tiempo presente, continuo, que se revela continuamente contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo, dice, a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, hermanos, Santiago nos dice, Santiago 1:13 al 15, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni Él tienta a alguno. Dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Santiago, hermanos, está hablando de un deseo pecaminoso que está en usted, en mí, y que está constantemente, hermanos, seduciéndonos. Y el pecado no solo seduce, sino que, hermanos, lo quiere llevar al acto pecaminoso, que después, hermanos, va a ser concebido. Y por eso dice en el versículo 15, y la concupiscencia, dice, después que ha concebido, pare el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Hermanos, nos damos cuenta que el pecado no solo queda en un deseo, nos atrae, nos arrastra a cometer el acto pecaminoso. Hermanos, y en primera de San Pedro 2:11 dice, amados, y vea con las palabras que el apóstol expresa, amados, yo ruego como extranjero y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales. ¿Qué? ¿Que están quietos ahí contra el alma? Que batallan contra el alma. Dice San Pablo que esos deseos carnales, hermanos, están batallando constantemente con nuestra alma. No está tranquilo. Busca llevarnos al pecado. Busca alejarnos de Dios. Busca, hermanos, que no vivamos con Dios, que no vivamos para Dios. Estos deseos, hermanos, estos deseos batallan con nuestra alma. Decía un hermano que no existe un solo día en el que nosotros frustremos al pecado o el pecado nos frustra a nosotros. Así que si usted no se preocupa, y esto es serio, hermanos, si usted no se preocupa por mortificar el pecado, si a usted eso no le interesa, el pecado, hermanos, lo está conquistando diariamente. Por eso es que San Pedro dice, amados, yo ruego a como extranjeros peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta, hermanos, que no estamos hablando de un enemigo débil? No es un enemigo débil, Y estamos viendo esto del pecado remanente, hermanos, porque el pecado está activo. Que el pecado, hermanos, ese pecado remanente tiene una meta específica. Tiene una meta. Y si usted no se da cuenta, hermanos, esta meta de este pecado es arrastrarnos. Es producirlo, ¿qué podríamos decir? Lo peor, hermanos, en nosotros. Lo que dice Gálatas es producir eso que dice Gálatas 5:19 al 21, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución.
Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Bueno, hermanos, todo esto es lo que hace la carne. Pero, hermanos, podemos ver que hay una diferencia entre el inconverso y el creyente. ¿Por qué, hermanos? Miren, el inconverso tiene frenos. Porque tiene frenos, el inconverso. Pero son frenos débiles. Y son frenos que Dios da respecto a las obras de la carne. Como las leyes, la sociedad. Uno puede decir, el qué dirán, mejor no cometo esto, no hago esto otro. Son frenos que Dios ha puesto, hermanos. Pero los creyentes han experimentado, hermanos, una separación radical. Ya no somos dominados por el pecado. Pero esos principios pecaminosos, hermanos, que aún moran en el creyente, si le damos una entrada, una pequeña entrada, hermanos, nos va a arrastrar de nuevo a cometer esos actos pecaminosos. No le dé entrada. Nosotros hemos sido regenerados, pero ese pecado, hermanos, que mora en nosotros, de verdad, está con toda su maldad, su depravación. El inconverso, hermanos, no ha sido separado del dominio del pecado. Y el creyente, sí. El creyente sí ha sido separado. Pero no le dé, hermanos, una entrada. No le dé. Porque el pecado, hermanos, puede llevarlo a cometer lo peor. Lo puede llevar a cometer lo peor. Ahora, hermanos, no se está diciendo que el creyente entonces puede vivir una vida practicando el pecado. Va a decir, pues ya el creyente tiene el pecado, pues que viva una vida así. No. Porque San Pablo dice, los que hacen tales cosas, ¿se da cuenta? No heredarán el reino de Dios. Lo que estamos viendo es que todo creyente, hermanos, corre el peligro de cometer pecado con solo darle una pequeña entradita. Así que si usted, hermano, no mortifica el pecado, usted ya sabe su destino. Ya sabe su destino. Hermanos, mire, cualquier pensamiento lascivo se dirige al adulterio, a la fornicación, a menos que esto sea frenado. De igual forma, hermanos, con la ira. Cualquier pensamiento de ira, hermanos, lo lleva a algo más grave, a menos que esto sea frenado. Con la codicia, hermanos, de igual forma, todo tiene que ser mortificado. ¿Por qué? Pues porque la meta de estos deseos, hermanos, van a arrastrar al cristiano a lo peor. Y nos dice Hebreos 3, 12 al 13, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Podemos ver dos cosas, hermanos, acerca del pecado. ¿Qué causa? Dureza. Causa dureza. Y en segundo, el pecado es un engaño, hermano. Es un engaño. En un principio, hermanos, el pecado no le va a decir a dónde lo quiere llevar, ¿o sí? No, es un engaño. Él viene cuidadosamente y pues nos quiere llevar ¿a qué? A lo peor. Y si usted no cree, tenemos el caso del rey David. Ahí está el caso del rey David. Al principio el pecado solo le pidió que se dijera una simple mirada a Betsabé. Una simple mirada. ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que puedas ver a una simple mirada a una mujer hermosa, creación de Dios? Eso no tiene nada de deshonesto. Tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Una mirada nada más. Y ahí está David mirando a Betsabé. Y tantito, hermanos, por eso digo que se consiente el pecado, hermanos, y él toma ventaja y avanza. Y vemos al mismo David
te da curiosidad quién es esa mujer? No es malo, solo simplemente es una curiosidad, David. ¿Quién es esa mujer? Y no nos dice la palabra de Dios, envió David a preguntar por aquella mujer. Y dijeron, aquella es Betseba, dice, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Ah, pobre mujer, su esposo está en la guerra. Voy a llamarla para ver cómo está la familia. Y uno diría, sí, ¿cómo no? Sí, pobrecita. No es malo, la voy a llamar para ver cómo está, porque su esposo está en la guerra. ¿Y dónde terminó, hermanos? Y siendo honestos, hermanos, de verdad usted sea honesto, ¿encuentra usted un parecido con su vida, con la de David? ¿Acaso no es así como el pecado nos quiere llevar, hermanos? ¿Acaso no es así? Y ahí está David, el salmista, el que andaba en la ley de Dios, en el que de día y de noche meditaba, hermanos, en su palabra. Ahí estaba David cometiendo adulterio y matando. ¿Qué pasó con el rey David? ¿Se da cuenta cómo es el pecado, hermano? Es un enemigo serio y muchos no lo han tomado en cuenta. El pecado es un enemigo serio, hermanos. Si usted no mortifica el pecado, verá a dónde lo va a llevar. El pecado de verdad, hermano, no es un juego. El pecado mora en nosotros, está activo en nosotros y busca producir lo peor de nosotros. Y busca, hermanos, lograr su meta si usted y yo no lo mortificamos. Daré rápido los otros puntos. Lugar, hermanos, segundo lugar, ¿por qué debemos mortificar el pecado? ¿Por qué lo debo de mortificar? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, hermanos, por eso mismo lo tengo que hacer, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ya vimos que el Espíritu Santo, hermanos, mora en todo verdadero creyente. Desde el momento de la conversión, el Espíritu Santo, hermano, está activo. Y el Espíritu Santo oponiéndose al pecado que está en nosotros. Por eso en Gálatas 5:17 dice, hermanos, nuestro texto, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis. Se da cuenta que el Espíritu Santo se nos fue dado, hermanos, para que nosotros nos dediquemos a este deber. Que el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, para poderle dar muerte al pecado. No podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, necesitamos dependencia de Él. No mortificar el pecado, hermanos. No mortificar el pecado es un pecado contra nuestro Dios, contra su bondad, contra su misericordia. Por eso debo de mortificarlo, porque el Espíritu Santo mora en mí, mora en usted. ¿Por qué debes mortificar el pecado? Hermanos, por el doloroso resultado que obtendremos si fallamos en este deber. Si no mortificamos el pecado, este va a llevar a cabo dos cosas, hermano. Uno, va a debilitar su alma y va a empezar a oscurecer, hermano, su vida. Y si no cree, hermanos, vea en el Salmos 32, allá en casa, lo que al salmista, lo que a David le pasó. Dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Hasta dónde llegó? Envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tome en cuenta, hermanos, esto, el pecado no da tregua, no dice, bueno, ahorita vamos a estar tranquilos y tú haz lo tuyo, yo. No, el pecado no da tregua. Él está esperando en el momento oportuno para atacarlo, hermanos. De verdad. ¿Recuerda, hermanos, usted? ¿Cómo se sentía, hermano? Yo no sé. Antes podríamos decir cómo se sentía al orar. ¿Cómo se deleitaba usted en la oración?
¿Cómo se deleitaba cuando leía la palabra de Dios? Dice, esta es la palabra de mi Señor. Y si en ese momento le dijeran, usted da su vida por Cristo, yo la doy. Pero usted sabe que hoy su corazón empieza a ver debilidad. Ya no es el mismo. La luz está empezando a desvanecerse poco a poco. Ya no le dan ganas de leer. Y si lee, lo lee porque tiene el deber, pero no lo lee con el amor, con la pasión que debe de leer la palabra de Dios. ¿Lo leyó en algún momento así, hermano? ¿Lo leyó así? Es la palabra de mi Padre Celestial. Es lo más hermoso. Pero ¿por qué la luz se empezó a apagar, hermano? ¿Por qué? Porque no ha mortificado el pecado. Porque ya no hay gozo en su rostro, ya está todo así como, a ver a qué horas acaba ese hermano y ya me voy. Pues si es la palabra de Dios, ¿por qué ya no hay gozo en usted? ¿Por qué a veces no hay seguridad de que va al cielo? Que dijeras, todos vamos al cielo, amén, gloria a Dios, yo voy al camino al cielo, pero ya no hay seguridad. No disfruta el hablar las cosas de Dios. Pero sí otros temas, de este tema no, ahí sí me deleito y hablo. Pero cuando se tocan cosas de Dios, ya va a empezar al templo y luego aquí otra vez. No, ya no es su deleite hablar las cosas de Dios. ¿Por qué? Pues por pecados no confesados, hermanos, porque se ha descuidado. Por eso ya no disfruta el hablar con Dios. No disfruta el leer su palabra. Y no siente de verdad que Dios le hable, hermanos. Y muchos podrán estar aquí y decir, no, a mí no me está hablando el Señor. Muchos hermanos están digiriendo pecado, hermanos, sin sentir amargura en su alma. Pecan y ¿qué sienten? ¿Qué sienten? Cuando ya se está digiriendo el pecado, ya no sienten nada. Déjeme decirle que está en peligro. El pecado no mortificado es dañino. Es muy, muy dañino. Y no solo para nosotros, sino también para los que nos rodean, hermanos. ¿Por qué debo mortificar el pecado? Pues, hermanos, hay una urgencia de este deber de mortificar el pecado. Debo de mortificarlo por la presencia del pecado que aún mora en mí. Porque la presencia del Espíritu Santo mora en mí. Y que si no mortifico el pecado, tendré, hermanos, un triste y penoso resultado. Hermanos, es nuestra responsabilidad de crecer en la gracia. Es su responsabilidad. Es por eso, hermanos, que debemos mortificar el pecado. Debemos darle muerte al pecado. ¿Cómo podré llevar a cabo esto? Ya entendí que sí, el pecado está ahí, que el pecado es fuerte, que el pecado es esto, pero ¿cómo podré acabar con él? ¿Cómo puedo llevar a cabo esto? Bueno, pues esto lo veremos, hermanos, primeramente Dios, si así lo permite, el martes que viene. John Owen, un teólogo inglés, dijo: o tú matas el pecado, o el pecado te mata a ti. O tú matas el pecado, o el pecado te matará a ti. De pie, hermanos, vamos a orar. Y si usted quiere venir delante de la presencia de Dios, está en libertad, de verdad. No tenga pena de doblar sus rodillas y decirle al Señor: perdóname, yo no he mortificado el pecado. Es más, ni siento que estoy mal. Perdóname, perdóname. Porque sé que si no lo hago tendré un triste y penoso resultado. Oramos. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti nos acercamos para darte muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón. Señor, gracias por hablarnos, Padre. Señor eterno, porque día a día, Señor, tú quieres que nosotros, Padre,
podamos vencer, eterno Dios. Si no estamos solos, tu Espíritu Santo está con nosotros. Ayúdanos a mortificar el pecado, Padre eterno. Ayúdanos, Señor. Y hoy aprendimos esto, Padre. ¿Por qué debo mortificar el pecado? Hemos aprendido que no está ahí nada más, Señor, tranquilo. No, Padre, está activo, Señor. Nos quiere arrastrar, Padre. Ese es su deseo, Señor, y su fin, Padre, es hacer lo más horrendo y apartarnos de ti. Ayúdanos a entender este punto, Señor eterno. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Si no mortificamos el pecado, tendremos un triste y penoso resultado. Pero dependemos de tu Espíritu Santo. Obra tú en la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Que no dé puerta, no dé entrada, Señor. Que no diga, es un pensamiento nada más, no pasa nada. No, Señor. No debemos de actuar así, Señor. Abre nuestros ojos. Porque esto vendrá a traer, Padre, oscuridad a su vida. Perderá interés, Señor. Ya no ora como antes. Ya no lee tu palabra como antes. Ya no se deleita. Ya no se, Padre, no se regocija, Señor, al escucharte. Ya no siente que tú le hablas, Padre. Pero tu palabra, Señor, es verdad, Señor, y es eficaz, Padre. Y yo sé que, Señor, ha obrado en nuestras vidas. Aquí está tu pueblo, Padre eterno. Ayúdanos, Padre. Hemos pecado, sí, Señor, hemos pecado. Hemos fallado, Señor, perdónanos, Padre. Límpianos, Padre, necesitamos ser limpios. Santifícanos, purifícanos, Padre eterno. Sé, Dios, que tú así lo has de hacer, Padre eterno. Gracias te damos por ello, muchas gracias. Vamos a salir en este momento, vamos a ir a casa, y que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre eterno, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Está en libertad de dar gracias a Dios, hermanos, así como de salir. Que Dios les bendiga.